Bueno, listo, ya estamos grabando. Les estaba diciendo, no sé si recibieron el correo que envié a través de Jocelyn, donde les compartía un link como de introducción. No sé si tuvieron chance de verlo. Y luego les compartí un link sobre la instalación de Anaconda y Spider. ¿Tuvieron chance ahí de pegarle una viadita así? Espero que sí. No, yo no. No, Me no. metí. Sí, yo sí. No. Pero sí les llegó el link. Sí, yo lo bajé. Sí. Es un poquito diferente a lo que han enviado, pero sí lo hice. Una Sí, consulta ok. Sí. con respecto a Anaconda, también se puede trabajar con Jupyter Notes. Es que esos son como diferentes programas que existen para programar, ¿verdad? Usted puede usar el que guste y lo que vamos a hacer nosotros en la clase va a funcionar en cualquiera de ellos. Entonces, al final, si ustedes usan Replit o si abren cualquiera de los que yo les sugerí ahí en el video, igual es válido. ¿Está bien? Nada más que la interfaz puede ser un poco diferente. Como que al correrlo se vean ciertas cosas diferentes, que hay ciertas cosas que un IDE sugiere y otro no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que cambian. Pero el código, digamos, como lo que estamos aprendiendo, que es Python, va a funcionar en cualquiera de ellos. ¿Está Una bien? preguntita. Sí. La vez pasada usted pasó al chat el link para descargar Anaconda. ¿Es ese mismo? Sí, es el mismo. Ah, ok, perfecto. Ok, Joel, no sé si quieres saludar. Yo ya saludé. Por acá. Sale negra, ahí está. Ya. Hola, buenas tardes. Espero que disfruten mucho la clase hoy y que sigan bastante interesadas y proactivas como la vez pasada. La verdad estamos muy contentos por ver a varias aquí de nuevo, pero sí esperamos que disfruten bastante esta clase. Esta clase se las va a dar Mauricio. Yo voy a estar aquí Sí, ayudándolo. como les habíamos comentado la vez pasada, el taller que estamos dando, nos vamos turnando responsabilidades, ¿verdad? Entonces hoy vamos a dar un poco como la vuelta a lo que hicimos la vez pasada. Entonces hoy voy a estar yo, como decirlo así, de titular, porque les voy a estar compartiéndoles la clase de hoy. Y Joel va a estar en los comentarios resolviendo dudas y también interrumpiéndome con algunas anotaciones. ¿Ok? Antes de comenzar, ¿hay alguna duda sobre bueno, el video que les compartí es sobre la instalación de Anaconda y eso creo que no nos da chance como de profundizarlo mucho, nada más por si lo quieren tener abierto y tener un intérprete a nivel local de la máquina, ¿verdad? Que no está solo en internet, sino que lo pueden tener en sus computadoras también. Entonces, creo que eso no nos da mucho chance de ampliarlo, pero si alguien tiene alguna duda sobre Replit, algo que les surgió o algo así, si no, yo tengo también una anotación que hacerles. Bueno, no sé si recibieron el correo, en ese mismo correo yo les hablaba sobre el tipo long, que la clase pasada alguien me preguntó si existía el long, nosotros contestamos que no. Me quedó dando vueltas la pregunta en la cabeza, hicimos un poco de investigación y resulta que sí existía, entonces les escribí en el correo que sí existía. Hay una aclaración que hacer y es la siguiente. El lenguaje de programación funciona por versiones, ¿verdad? Como que constantemente se está actualizando a una nueva versión donde ya cosas dejaron de servir y otras cosas nuevas sirven de forma más fácil, ¿verdad? Por decir un ejemplo, antes, lo que hablamos la clase pasada de que los dos asteriscos, lo que hacen es elevar a potencia, antes no funcionaba así. Es en una nueva versión cuando empezaron a decir, ok, ahora, a partir de ahora, cuando usted ponga dos asteriscos, ya funciona elevar a potencia, ¿verdad? Y algo así es lo que pasa con el tipo long. El tipo long sí existía antes, pero a partir de la versión 3, que es la que está vigente ahorita de Python, no existe el tipo long. El tipo long se consumió, digamos, por el tipo int. Entonces, cuando ustedes tienen un número muy grande que guardar en el tipo int, pues básicamente Python lo asigna un long, pero no es necesario que uno lo especifique como un long. O sea, el int ahora es capaz de guardar todo lo que podía el tipo long. Entonces, cuando hablamos de números enteros, estamos hablando de tipo int. Y quería hacer esa aclaración nada más. Yo sé que no es un tema para profundizar mucho, pero como que nos quedó dando vueltas en la cabeza que habíamos dicho eso mal, entonces queríamos hacer la aclaración. ¿Está bien? ¿Todo claro? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Ok, bueno, ¿están viendo ahí mi pantalla, sí? Sí, sí se ve. Sí, Sí. perfecto. Bueno,
en esta clase yo tengo por acá abierto de una vez también el Replit, entonces si gustan mientras hago la introducción, pueden ir abriendo su Replit para que vayan replicando y haciendo práctica de lo que vamos a ir mencionando durante la clase. Si pasamos a la agenda para que tengamos una idea de por dónde va, la primera parte lo que voy a hacer es preguntar sobre el tema de operadores, que la vez pasada nos quedó un poco pendiente, un par de cositas nada más, entonces terminarlo por ahí. Luego vamos a ver el tema de orden de ejecución, qué es eso, y basado en ese orden de ejecución, necesitamos ver el concepto de indentación, que se usa para agrupar código, ya vamos a ver lo que eso significa, y así que ya tenemos claro cómo agrupar código, vamos a poder ser capaces de hablar de estructuras de control condicionales repetitivas y hacer ejemplos que, como la vez pasada les gustó mucho esto de dividirse en breakout rooms y ir poco a poco resolviendo problemas, esta clase tratamos de orientarla más hacia ejemplos también. Ok, entonces, lo primero que nos había quedado claro de la clase pasada es que teníamos tipos de datos, ¿recuerdan? Ya habíamos dicho que cuando nosotros ponemos un más y estamos programando en Python, ese más significa sumar valores, ¿verdad? Eso pasa para tipos numéricos. Eso pasa para cuando los tipos de datos son numéricos. Entonces, cuando yo pongo un más y me estoy refiriendo a valores de tipo string, el más no significa sumar. El más significa unir. Y esa operación es la que se llama en programación como concatenar. Entonces, en este ejemplo, si yo tengo palabra 1 como una variable de tipo string que dice costa y una palabra 2 que dice rica, entonces cuando yo pongo palabra grande igual a palabra 1 más palabra 2, esos son strings, no lo vamos a sumar como si fueran números, lo que vamos a hacer es concatenarlas, pegarlas. Ok, entonces hay que tener claro que el tipo de dato puede importar para el operador que estamos utilizando. Ok, si quieren lo podemos hacer rápidamente por acá y se van a dar cuenta de que si yo pongo una palabra 1 como ABC y pongo una palabra 2 como DF, vamos a hacerlo un poquito más grande. Yo tengo la palabra 1 y palabra 2. Cuando yo diga que quiero la palabra grandota y yo pongo que esto sea palabra 1 más palabra 2, si yo corro esto así como está, ¿qué vamos a ver en la consola? A, B, C, D, E, F. ¿Seguras? ¿Todas de acuerdo? Debería, sí. Hasta este momento, si yo corro esto, ¿qué vamos a ver en consola? Absolutamente nada. Ah, ¿Qué bueno, faltaba nada, por porque acá? no hay Es que tiene Falta que el print. poner el Ah, print. ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ya todos se acordaron. Esas preguntas salen en un examen de Eso no se vale, eso pasa trampa. Exacto. Ahora sí vamos a ver en la consola que tenemos un resultado, ¿verdad? Sí, casi todas las preguntas que hace uno son con trampa, ¿verdad? Entonces, vean que aquí lo que tenemos es que estamos uniendo dos valores que son strings, pero como estamos hablando de una string y otra string, lo que está haciendo es concatenando, ¿ok? ¿Por qué importan los tipos de datos? Imagínense que yo en vez de palabra 2 pongo un número 3. ¿Palabra 2 de qué tipo sería en ese momento? Si yo ejecuto esto, palabra 2 de qué tipo sería? Sería numérico. Un Sería un float. tipo entero, ¿verdad? Un tipo entero porque no estoy usando decimales. Entonces, si yo intento ejecutar esto, tenemos un error. Porque me va a decir, usted no puede usar un más entre una string y un número. ¿Okay? Entonces, por eso hay que tener cuidado con cuál tipo de datos es el que queremos usar en cada caso. ¿Ok? Una pregunta, Sí, Mauricio. ¿Se puede dígame. decir que entonces si uno no pone el print es el equivalente a no poner el cierre del paréntesis en cualquier otra programación? No, digamos, si yo lo que hago es no poner la instrucción de print, lo que va a pasar es que no vamos a verlo en pantalla, pero a nivel de memoria sí se guardó esto en una variable, ¿verdad? Entonces, Gracias. digamos, la diferencia es que no lo vemos. Y al final de cuentas, si uno está resolviendo un problema y no tiene una respuesta o no tiene un resultado, pues casi que no sirve de nada, ¿verdad? Sería, tenemos que externarlo de alguna forma o usarlo en algún otro lado, ¿verdad? Para que nos sea útil en el programa. ¿Ok? Yo le puse al 3 por probar, como declararlo como string y si lo agarra, digamos, y suma los... Exactamente. Es decir, yo le pongo comillas, ya se convierte en una string, pero entonces ya no estamos hablando de un número que puedo sumar, por ejemplo, sino estamos hablando de una string que podemos pegar. ¿Ok? Ok, ese sería el tema entonces de concatenación.
Luego mencionarles rápidamente, porque igual lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, que tenemos también operadores relacionales. Estos operadores lo que hacen es hacer comparaciones de mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, de diferencia o de igualdad. Eso nos sirve para cuando tenemos dos valores y queremos compararlos a ver si son iguales, si son diferentes, si uno es mayor que el otro, ¿verdad? Todos estos operadores ya existen. Y lo que tengo que hacer es a un lado poner un valor y al otro lado poner el otro valor. Entonces, el resultado de cada uno de estos operadores, ¿qué creen que sea? Cuando yo pregunto, por ejemplo, si un número es mayor que otro, el resultado de esa operación, ¿qué será? ¿Qué tipo de dato? Sí, Un número. un número. Inte. Booleano. Un Recordemos booleano. que tenemos un tipo de True or dato que sí, false. exacto, Ajá. tenemos un tipo de dato que es verdadero o falso, ¿recuerdan? Para esto es que nos va a servir. Entonces, cuando nosotros queremos comparar si hay algo que es mayor que otra cosa, básicamente la respuesta va a ser sí o no, o sea, true o false. Entonces, el resultado de eso va a ser un valor que podemos tratarlo como un booleano. ¿Ok? Entonces, viendo un ejemplo así muy rápido, básicamente podemos tener un número 1 que es un 5, un número 2 que es un 9, y entonces en algún momento podemos decir, yo quiero guardar en una variable que se llama condición el resultado de preguntar si número 1 es mayor que número 2. Entonces, esto me va a dar en este caso, ¿qué se imprimirá acá? False. Un 1. El número 1 es 5, número 2 es 9, Sería entonces 5 es false. mayor que 9, False. false, ¿verdad? Entonces, si nosotros ejecutamos este código, lo que vamos a ver en pantalla es un false. Mauricio, si uno lo que quisiera es que le aparezca el número. ¿Cuál número? Es que esto es una comparación, Pues, ¿verdad? No estamos restando, no estamos sumando. O sea, el resultado de esta operación es un booleano. Si usted lo que quiere es ver el número 1, tendría que imprimir el ajá, número 1. Si quiere ver el número 2, imprime el número 2. Pero en ok. este caso estamos guardando, recuerden que esto funciona de derecha a izquierda, y lo que estamos diciendo es la operación de número 1 mayor que número 2, guárdela en condición y después dígame Ok. qué tiene condición adentro. Ok. ¿Ok? Y bueno, algo que hay que mencionar también, siempre que uno habla de programación, es la diferencia entre igual y dos iguales, porque es un error típico que en algún momento van a cometer cuando estén haciendo programación en Python y es confundir estos dos. Son totalmente diferentes. Con un igual, lo que hacemos es asignar un valor, ¿verdad? O sea, a una variable, a un valor que necesitamos guardarle algo, ahí ponemos un número, un string, lo que sea que nosotros necesitemos guardar ahí, ¿verdad? Entonces recuerden que este igual lo que hace es asignar de lo que está a la derecha del igual, asignamos algo hacia la izquierda. Si yo uso dos iguales, los dos iguales son un operador relacional, lo que quiere decir que es una comparación. Entonces, cuando yo pongo dos iguales, no estoy asignando nada, no le estoy poniendo ningún valor a ninguna variable, lo que estoy haciendo es comparando. Ok, entonces cuando yo uso un igual igual, lo que siempre va a tener de resultado es un valor booleano, verdadero o falso. Ok. Y bueno, entonces para hacer un poco, para retomar un poco lo que vimos la semana pasada, bueno, preparamos un ejemplo de inicio. Joel, no sé qué le parece, díganme ustedes si lo hacemos rapidito en breakout rooms o si lo solucionamos de una vez. Tal vez podría hacerlo usted porque falta mucho por cubrir Ok, por perfecto. hoy. Entonces, sí. Ok, entonces hagámoslo rápidamente. Si quieren pueden tomar el screenshot para que lo tengan a mano, porque ahorita voy a pasar al Replit, pero vamos a leerlo rápidamente. Dice, cuando el viento sopla en clima frío, el aire se siente aún más frío de lo que realmente es, porque el movimiento del aire aumenta la velocidad de enfriamiento de los objetos calientes. Este efecto se conoce como sensación térmica. Y habla de que en 2001, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido adoptaron la siguiente fórmula para calcular el índice de sensación térmica. Entonces, nos hablan de que dentro de esta fórmula que sigue a continuación, TS es la temperatura de sensación, TA es la temperatura del aire en grados Celsius y V es la velocidad del viento en kilómetros por hora. Entonces me están pidiendo que haga un programa que comience leyendo temperatura del aire en grados Celsius, la velocidad del viento en kilómetros por hora, y con eso van a ver que con esta fórmula yo puedo calcular cuál es la sensación térmica. ¿Está claro el enunciado? Sí, lo que tenemos que hacer. Sí. Sí, sí, ¿No? está claro. Ok. Entonces voy a pasar rápidamente a Replit y lo vamos a ir solucionando. Entonces, voy a borrar este ejemplo que tenemos acá, lo voy a hacer un poco más grande y empecemos a hacer. Entonces, lo primero que necesitamos es pedir del usuario que ingrese un valor.
¿Eso cómo lo hacíamos? Con un input, ¿verdad? Y en este input yo voy a pedirle algún valor. En este caso, lo primero que necesito es pedirle la velocidad del viento y también la temperatura, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar primero, dígame la temperatura. ¿Recuerdan cómo funciona el input? Sí. Lo que hace es imprimir este texto y me da el chance de que yo escriba algo y el resultado de esta operación yo la puedo transformar a un tipo de dato que me funcione, ¿verdad? Como estamos hablando de temperatura, lo ideal sería un flotante para considerar números con decimales y esto lo voy a guardar en algún lado. Entonces vamos a poner por aquí temperatura igual a ese valor. ¿Ok? Y necesito hacer algo similar para la velocidad del viento. Entonces vamos a guardarlo en una variable que se llama velocidad y vamos a pasar a flotante, lo que diga un input, que pregunte por la velocidad. Entonces ya tenemos las dos cosas que necesitamos para la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la temperatura, la sensación térmica, perdón. Y nos dicen en el enunciado que la sensación térmica es igual a esa fórmula que nos dieron, que sería 13.12 sumado con 0.6215 multiplicado por la temperatura. ¿Y de dónde saco el valor de la temperatura? De la variable. Que Hay una capturó. variable, ¿verdad? Exactamente, que ya tiene guardado el valor que yo pedí. Y vamos a restarle el valor de 11.37 y me dice que tiene que estar multiplicado por, y aquí viene algo delicado, V elevado a la 0.16. Entonces, ¿dónde está V? El valor de la velocidad. Velocidad. Está en velocidad, ¿verdad? Entonces nada más lo cargo de acá. Y me dice que además tengo que elevarlo a 0.16. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, tome este valor de velocidad, elévelo al valor 0.16 y así ya tengo solucionada esa parte. ¿Recuerdan esa parte, sí? Sí, ¿verdad? Los dos asteriscos lo que está haciendo es elevando a potencia. Y después, la parte que me faltaría sería sumar por, eso ya es siguiendo lo que diga la fórmula, multiplico de nuevo por la temperatura, que ya la tenía guardada por acá también, y luego lo multiplico por, de nuevo, este valor, que sería velocidad elevado a la 0.16. Ok, regálame un segundo para cambiar esto. Ya, se ve mejor, ¿verdad? Ok, entonces en el momento en que yo corra esto, lo primero que va a pasar es que me van a preguntar por una temperatura, luego me van a preguntar cuál es la velocidad y luego vamos a tener un resultado. ¿Por qué no lo vemos en pantalla? Porque no hay un print. No hizo el Exacto, print. Exacto. Lo había hecho el propio, por si acaso. Entonces, cuando ejecuto este run, ahora sí, me pide la temperatura, me pide la velocidad y ya tenemos un valor que está asociado al resultado. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Sí, bueno. Entonces, pasemos a los temas de hoy. Y el primero que tendríamos que hablar es sobre el orden de ejecución. Y básicamente esto se trata de que cuando nosotros tenemos código en Python, los programas se ejecutan de manera secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nosotros tenemos un programa que pide el peso, pide la altura, luego Mauricio, calcula. perdón. Sí. ¿Usted puede devolverse para tomar un pantallazo a lo anterior? Sí. Sí, después lo quiero Ahí. quitar. Disculpe. No, Sí, no se preocupe. lo que ejecutó. Ok. El código repo. Ajá, exacto. Mauricio, disculpe, ¿el PowerPoint se nos va a compartir? Bueno, va a estar en el recording. No sé yo si es Gracias. posible. ¿Es posible enviar un documento así? Sí, puede ser también. ¿Por la lista de correos? Sí, exacto. Sí, ok, perfecto. Sí, ok. Ok. Ok, entonces, ahora sí, estaba diciéndoles que cuando nosotros tenemos un programa en Python, esto se va a ejecutar de forma secuencial. Eso lo que quiere decir es, va a ir en orden. Entonces, en este caso, la primera línea pide el peso, la segunda pide la altura, la tercera calcula lo que necesitamos, el índice de masa corporal en este caso, y luego imprimimos el valor, ¿verdad? Entonces, esto va en orden. Primero hay un inicio,
a partir de ese inicio pedimos el peso, después preguntamos la altura, después calculamos el IMC y después sacamos un resultado, ¿verdad? Y luego ya llegamos al fin. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo cambiara este orden y pongo la altura primero, ese orden va a cambiar. Esto se va a ir ejecutando en el orden en que yo haya escrito el código. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos que cuando tenemos un índice de masa corporal, queremos decir si está más elevado de lo que debería o si más bien la persona tiene un índice de masa corporal muy bajo y que dependiendo de eso queremos escribir cosas diferentes en pantalla? Para ese tipo de casos no nos sirve ir de forma secuencial, porque eso quiere decir que ya no nos sirve hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Entonces, para eso es que vamos a tener las estructuras de control. Las estructuras de control me van a permitir cambiar ese orden secuencial y decir, ok, no, si pasa tal cosa, brinquémonos 3 líneas, brinquémonos 3 líneas. Entonces, en vez de seguir, de ir línea por línea a la que sigue en el orden normal, vamos a brincarnos esta parte. Y resulta que de repente se me ocurre que cierta línea se repita cierta cantidad de veces. Entonces, con una sola línea yo quisiera decirle repita esto 100 veces, ¿verdad? Entonces, para eso es que nos van a funcionar las estructuras de control. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Bueno, para comprender estructuras de control, lo primero que tenemos que comprender es el concepto de indentación. ¿Por qué? Porque la indentación es la forma que nos va a dar Python para organizar el código en grupos de instrucciones. Entonces, yo ya no estoy hablando de una sola instrucción, sino como de poder decirle, tómese 3 o 4 instrucciones y agrúpelas, ¿verdad? De forma que yo las pueda tratar como un solo bloque de código. Y eso va a ser muy importante para cuando necesitamos utilizar estructuras de control. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí tenemos nada más que estamos pidiendo un número, lo estamos pasando a flotante, lo estamos guardando en una variable que se llama número. Y básicamente lo que estoy escribiendo después es si es positivo, si el número no es 0 y adiós. Entonces, en este caso, dependiendo de lo que el usuario vaya ingresando, así vamos a definir qué queremos hacer. Si queremos imprimir que es positivo, que el número no es 0 y poner un adiós, ¿verdad? Entonces, yo voy a usar una estructura de control que vamos a ver muy brevemente más adelante, que se llama el if. Entonces, el if lo que me va a decir es, en el caso en que se dé que número es mayor que 0, 2 puntos, haga lo que le voy a decir. ¿Ok? Entonces, ahí estamos haciendo una forma, estamos utilizando una estructura de control que me permite decir, solo en ciertos casos, ejecute el código. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo pongo así, yo no le estoy diciendo qué es lo que quiero que ejecute en caso de que el número sea mayor que 0. ¿Ok? Entonces, yo para especificar cuáles son las líneas de código que quiero que se ejecuten en ese caso, necesito recurrir a un nivel de indentación. Eso quiere decir que voy a dejar un campo por acá. Cuando yo dejo un campo, un carácter de tabulación, ahí después de los 2 puntos, le estoy diciendo todo lo que esté a ese nivel, o sea, todo lo que yo escriba siguiendo este orden y esta sangría, es parte del mismo grupo de código. ¿Ok? En este caso ya estoy poniendo que ese print es parte de un grupo de código y eso quiere decir que si este if se va a ejecutar, es decir, si este if da que el número es mayor o igual que 0, perdón, es mayor que 0, que es lo que ingresó el usuario, entonces solo en ese caso se va a imprimir que es positivo. ¿Ok? ¿Qué pasará? Díganme ustedes, ¿qué pasará si yo quiero que si el número es mayor que 0, no solo me diga que es positivo, sino también que me diga que el número no es 0? ¿Qué tendríamos que hacer? Poner el siguiente print en el mismo indentation. Exactamente. En el momento en el que yo subo el nivel de indentación de esa segunda línea, ahora esos dos son parte de un mismo bloque. Entonces yo ya le puedo decir al if, en el caso de que el número sea mayor que 0, ejecute todo el bloque de código que sigue. ¿Ok? En este ejemplo, ¿cuándo se imprimiría adiós? Adiós Hasta se que va a haya imprimir ejecutado. hasta que haya ejecutado el if. Pero digamos, si el número es mayor que 0, se va a ejecutar es positivo, el número no es 0 y después va a volver al nivel anterior de indentación, entonces va a decir la palabra adiós. ¿Ok? Mientras que si el número no es mayor que 0, digamos que se inserta un -5, por ejemplo. Si yo inserto un -5 acá, esta parte del código, este grupo,
solo se va a ejecutar si número es mayor que 0. Entonces, si yo pongo un número que no es mayor que 0, digamos que el número sea menos 5, lo que va a hacer es brincarse estas líneas y venir al adiós. ¿Ok? ¿Cómo haríamos si yo quiero que solo me diga adiós si yo inserte un número que es mayor que 0? Lo que hago es elevar el nivel de indentación, ¿verdad? Entonces, cuando yo le pongo ese nivel de indentación, eso ya quiere decir que es parte de lo mismo. Si lo pongo atrás, ya no es lo mismo. ¿Está claro ese concepto de niveles de indentación? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces el primer tipo de estructuras que vamos a ver son las condicionales. Y de las estructuras condicionales, lo que nos van a ayudar es para tomar decisiones en el código a la hora de ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, muy básicamente, digamos que va un carro por la carretera y llega un oficial de tránsito y lo detiene. Ese oficial de tránsito va a revisar los papeles de la persona que está conduciendo ese automóvil y dependiendo de eso tiene que hacerse sus preguntas, ¿verdad? Los papeles están en orden, todo está en orden, cuál es el estado etílico de la persona que va manejando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y basado en eso tiene dos opciones. Él puede decidir hacer un parte, lo cual implicaría levantar el documento, notificar al infractor, pedirle que firme, enviarlo a tramitar. O sea, hay varias cosas que tiene que ejecutar si él decide hacer un parte. O bien, la otra determinación que él podría tomar es, siga circulando con normalidad, ¿verdad? Entonces le dice, siga circulando y no pasó nada. Este oficial de tránsito, en ese momento, tiene que hacerse una pregunta. ¿Tenía razones para hacer un parte? Entonces, al final de cuentas, la toma de decisión de ese oficial va a ser siempre basada en una pregunta cuya respuesta es sí o no. ¿Ok? Siempre las decisiones en programación tienen que tomarse a partir de un sí o un no. Si pasa algo, tenemos que tomar una decisión y si no pasa, tenemos que tomar otra decisión. ¿Y a qué le suena esto de estos valores de sí o no? ¿De qué utilidad le ven? ¿A un booleano? Estamos hablando de que un sí se va a simbolizar con un true y un no se va a simbolizar con un false. Lo que quiere decir que cuando estamos hablando de las condiciones en un if, tienen que ser expresadas siempre como true o false. ¿Ok? O sea, siempre la expresión que vamos a evaluar para ver si ejecutamos algo o no lo ejecutamos va a ser basado en una operación que nos dé un resultado verdadero o falso. Lo cual quiere decir un valor booleano. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Se ganó un premio alguien por ahí. Ok. Seguimos. Entonces, ¿cómo funciona la estructura if? Veamos la sintaxis para que ya la podamos hacer en los ejemplos que vienen a continuación. Digamos que yo lo primero que voy a hacer es preguntar la edad del usuario. Entonces, aquí lo estamos transformando en número entero y lo estamos guardando en edad. ¿Ok? Entonces ya puedo utilizar el if. Y ese if va a decir si edad es menor a 18, quiere decir que la persona es menor de edad, ¿verdad? ¿Qué observamos aquí? Primer punto, palabra clave if. ¿Ok? Ya if es una palabra reservada del lenguaje que significa una estructura de control condicional. Entonces, por ejemplo, yo no podría hacer una variable que se llame if, porque if ya es una palabra que está guardada para eso. ¿Ok? Entonces, siempre que queremos hacer esa variable, siempre que queremos hacer este tipo de estructura de datos, tenemos que poner la palabra if. Lo siguiente que tenemos que poner después del if es la condición que al final va a ser expresada como un booleano para que se ejecute, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, en este caso, solo en el caso en que edad sea menor a 18, vamos a hacer algo con el código. Después es indispensable también poner los dos puntos. Es parte de la sintaxis. Si a mí se me olvidan esos dos puntos, ya no va a funcionar. No va a ser lo que queremos, ¿ok? Y después lo que nos daría la oportunidad del código es describir el bloque de código que nosotros queremos que se ejecute cuando ese if da verdadero. ¿Ok? Entonces, básicamente en este caso estamos diciendo, si la edad es menor a 18, imprima en pantalla es menor de edad. ¿Ok? El bloque este que estoy especificando solo se va a ejecutar si la edad insertada es menor a 18. Lo que quiere decir que de forma general, si la condición es verdadera, el bloque que está después de los dos puntos se ejecuta. Mientras que si la condición es falsa, el bloque después de los dos puntos se ignora.
Y así es como va a funcionar el if, la estructura if, ¿ok? Una pregunta. Sí. ¿Esos dos puntos son iguales al den? ¿Al qué, perdón? Al den. Al deno. No, al den, THEN. Ah, ok, en otros lenguajes. Sí, en otros lenguajes sí. En Python, sí, en Python es un asunto de decir lo que sigue a continuación es lo que quiero que se ejecute cuando pasa esto. ¿Ok? Gracias. Es parte de lo que hablamos en la primera clase de la sintaxis. En este lenguaje específico que estamos viendo, así se usa, pero en otros lenguajes sí se usan otras palabras y otros símbolos tal vez. Pero es parte de la sintaxis que vimos en la clase pasada, que son unas reglas que debemos cumplir para que sirva nuestro código. Exacto. Gracias, Joel. Bueno, entonces les estaba diciendo que una vez que ya tenemos definido cómo es el if, yo podría meter aquí la cantidad de líneas que yo quiera. ¿Cómo haría yo que si es menor de edad la persona que está escribiendo ese resultado, me diga, por ejemplo, no puede tomar o no tiene cédula de identidad? ¿Cómo podría poner yo otras instrucciones que se ejecuten solo si edad es menor a 18? Estamos hablando de que sigue siendo menor a 18, ¿verdad? Lo que yo quiero es agregar instrucciones. Sí, nada más lo Es ponen en como el el mismo bloque. espacio, el espacio que usted dijo, ajá, Exactamente. exactamente. Lo que tengo que hacer es respetar el nivel de indentación. Entonces, yo puedo poner aquí las instrucciones que yo quiera, pero si mantienen el mismo nivel de indentación, solo se van a ejecutar si esta condición dio verdadera. Mauricio, ahí se Sí. utiliza el else, como en otro Sí, ya lo vamos lenguaje. a ver. Es justamente lo que sigue. Ok, entonces básicamente el if nos da la oportunidad de que en este caso se impriman las 3 líneas o no se imprima ninguna. Y una pregunta al margen, ¿qué pasará si yo escribo un print luego? Ese gracias, ¿cuándo se va a imprimir? Cuando En ya se todos haya los ejecutado el casos. bloque. En todos los casos. Si yo pongo una edad que es menor a 18, se va a imprimir porque está fuera del if. Y si yo pongo una edad que es mayor a 18, también se va a imprimir porque lo que va a hacer es brincarse esas líneas de código y va a llegar de nuevo al print. No pertenece a la misma lineecita. Exactamente, no pertenece al mismo nivel de indentación. Está a un nivel de indentación diferente y eso es lo que diferencia al grupo de código. Por eso era que les insistí en que era importante primero ver los niveles de indentación para comprender por qué es que a veces hay espacio y a veces no. ¿Ok? Mauricio, Sí. pregunta, digamos, al hacer los 3 prints así para abajo, entonces él va a tirar cada oración por fila, Exacto. pero yo también podría poner todo en una sola oración. Exacto. Sí, aquí lo que estoy tratando es de expresar que podemos tener varias instrucciones agrupadas que se ejecuten solo con una condición. Pero sí, digamos, este ejemplo, lo que estoy haciendo es un simple print, pues pude haberlo puesto todo en un solo print, ¿verdad? También. Ok, y finalmente nada más hay que tener en cuenta que cuando tenemos un if, podemos ponerle otro luego, ¿verdad? No hay nada que lo impida. Entonces yo podría poner la cantidad de ifs que yo necesite. En este caso podría poner otro if que diga si la edad es mayor a 18, entonces imprima que es mayor de edad. ¿Ok? Con lo que pasamos a la estructura if-else. La estructura if-else es la que me estaban comentando hace un poco, que es, ok, digamos que ya conocemos el if, pero vamos a introducir una nueva palabra que se escribe else, y esto lo que quiere decir es ejecute siempre que el if anterior no se ejecutó. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo, si la edad es menor a 18, diga que es menor de edad, y si no, diga que es mayor de edad. En cualquier otro caso que no sea menor que 18, va a ejecutar la segunda instrucción. Entonces, ¿cómo funciona lo del else? Palabra clave, else, como les acabo de decir, siempre los 2 puntos, que no se los pueden olvidar, el nivel de indentación, y una vez que ya hicimos eso, pues el código que vamos a poner en ese nivel de indentación se va a ejecutar solo si el if dio falso. De forma general podemos decir que si la condición del if es verdadera, se ejecuta el bloque inmediato después de esa condición. Y si la condición del if es falsa, lo que hace es que se ejecuta el bloque del else. ¿Ok? ¿Qué nos garantiza utilizar el if,
la estructura de if-else, que siempre se va a ejecutar alguno de los dos bloques. Siempre se va a ejecutar alguno de los dos, porque alguno de los dos tiene que ser verdadero. No sé si esto es universal, pero en Costa Rica decimos que si no es gallo, es gallina, ¿verdad? Básicamente, solo hay dos opciones para dónde irse. Si el if dio verdadero, ejecute lo que dice el if, y si dio falso, pues ejecute el otro que queda, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahí? Ojo que el else tiene que estar al mismo nivel de indentación del if anterior, ¿verdad? Vean que está respetando los niveles de indentación. Pregunta ahí, digamos, Ajá. el else igual se le daría como un criterio, ¿verdad? O no se le da No, nada porque todo lo que no sea eso cae dentro de esa exacto, categoría. exacto. El else funciona nada más como que si lo anterior dio falso, inmediatamente caiga ahí. Con Ok, cualquier otro caso, cae ahí. ok, ¿Ok? mil gracias. ¿Qué pasará? Pasa que algunas veces a mí me interesa más bien que si esta primera condición dio falsa, yo igual tengo oportunidad de volver a validar otro criterio, ¿verdad? No necesariamente que yo haga un caso para todo lo demás, sino que yo pueda seguir validando otros casos. Y para eso es que tenemos la estructura que se llama el if. ¿Ok? Entonces, rápidamente, tenemos por acá de nuevo la estructura if. Y el if lo que me permite es decir que con la palabra elif y poniendo los dos puntos y poniendo el bloque de código que necesitamos, eso significa que este bloque de código, respetando la indentación, se va a ejecutar solo si el primer if dio falso, pero además si esta condición que estoy agregando es verdadera. Yo no Y eso, podría poner ahí otro if, edad mayor o igual a 65. sí, exactamente. Lo que pasa es que si yo uso varios ifs, todos se van a evaluar. En cambio, si yo pongo un elif, eso quiere decir, si ya la primera dio verdadera, brinques eso. Okay. Entonces, esto lo que nos sirve es para los casos en donde lo que nos interesa es hacer algo solo si el anterior dio falso. ¿Ok? Ah, ok. ¿Sí o no? Sí, Sí, van como Entonces concatenados. es como un else, ¿no? No, estaría siendo como un else, es la ¿no? combinación de un else con un if, por eso se llama elif. Porque el else Porque igual. el else solo va a funcionar si el if anterior dio falso. Pero Ajá. además estamos utilizando un if porque estamos agregando otra condición nueva. Ah, ya entiendo. Sí, digamos, Entonces, como es la combinación, el if y el else solo nos permite agarrar por dos caminos. Solo dos caminos, pero si usamos un elif, entonces ya tenemos más combinaciones, ¿verdad, Mauricio? Podemos hacer exacto. 3 elif si queremos. Okay, sí, porque ahí en teoría queda una población, la de 18 a 65, que todavía habría que ponerle una categoría. Exacto. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos entonces. Bueno, les pregunto, ¿cuál estructura creen que nos serviría para esos casos? Donde ya validamos que no es menor que 18 y ya validamos que no es mayor que 65. Solo queda una Else. opción, ¿cierto? Entonces podemos poner un else. Else. Exactamente. Exactamente. Ven, ya me están comprendiendo muy bien. Entonces, resumiendo un poco la estructura de if, el if. Si la condición del if es verdadera, se ejecuta el bloque inmediato después de esa condición. Pero si la condición del if es falsa, entonces se va y evalúa. Si la condición del elif es verdadera, se ejecuta el bloque del elif. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que como estamos poniendo dos criterios, ninguno de los dos de verdadero. Entonces, si ambas condiciones son falsas, lo que hacemos es que no ejecuta ninguna. En este caso, por ejemplo, si yo ingreso que mi edad es de 30 años, el if da falso. Se va a la segunda y también da falso. Entonces, ¿qué se imprimió cuando puse que tengo 30 años? Absolutamente nada. Lo que hicimos fue bailarnos ambas instrucciones. Porque decimos, si entró un 30, esta condición da falsa y esta también, entonces no pasó nada. Pero ahí no me tiraría como un falso. La primera condición donde usted pregunta si 30 es menor a 18, daría falso. Entonces, como esta dio falsa, iría al elif y intentaría preguntar si el 30 es mayor o igual a 65. Como también da falsa, entonces tampoco ejecuta este bloque. Y termina sin ejecutar ninguno de los dos. Mauricio, y en el caso de rango de bloque, en que diga que si es entre los 18
y los 25, si el número está entre los 18 y los 25, nada más entraría como if menor que 18 y después ahí agregar un mayor o igual al otro número. Sería Exacto, ponerlo en la se misma puede hacer línea. de una vez. Se puede hacer de una vez. Yo podría llegar aquí a decir simplemente, voy a pedir la edad y le digo, ingrese la edad. Y después puedo decir, si esta edad está entre 18 y 65, por ejemplo, podría ser algo así. Esto sigue siendo una condición que me da verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, como esta es una condición que me da verdadero o falso, yo la puedo utilizar como parte de el if. Entonces yo puedo decir, quiero que imprima acá, hola. Entonces, si yo ejecuto esto e inserto un valor como 65, ¿qué irá a pasar? No se imprime nada porque... No se imprimió nada y ya terminó, exactamente. Ahora, si yo lo vuelvo a ejecutar, pero ahora pongo un valor como 40, ahora sí me va a decir hola. O sea, este bloque solo se está ejecutando en el caso de que esta condición de verdadera. Mauricio, ¿y un ejemplo con un string? Los strings se pueden comparar con el igual que sucede con los números, ¿verdad? Ya si usted quiere comparar cosas diferentes, tendría que diseñar en qué consiste esa comparación. Eso lo podemos ver cuando vemos funciones, de hacer cosas más personalizables, digamos. Pero de momento usted lo que podría decir es algo como, perdón, ingresa el nombre y después usted podría poner aquí de condición, si nombre es igual a Mauricio, entonces, no sé, que imprima qué guapo, por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esto y yo pongo aquí Joel. O qué modesto puede poner también. Ah, bueno, aquí tengo un error, sí. Aquí tengo un error, ¿verdad? Porque lo estaba pasando entero. Por hacerlo de broma se me fue eso. Entonces, si yo ingreso el nombre y pongo Joel, básicamente no pasa nada, ¿verdad? Porque este if va a ser falso, entonces no ejecuta este bloque. En cambio, si yo lo vuelvo a ejecutar, pero pongo que mi nombre es Mauricio, el resultado de esta comparación ahora va a dar verdadero. Entonces me va a decir qué guapo. O sea, esto se ejecuta solo en el caso en el que esta string tenga el valor adentro de Mauricio. Entonces sí, también puedo usar estos valores con strings para hacer comparaciones. ¿Está bien? ¿Eso contestó la pregunta? Sí, muchas gracias. Sí, ok, perfecto. Bueno, aquí estamos respetando los niveles de indentación, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con eso. Y también es importante decir que una vez que ya definimos qué es un if y qué es un elif, pues básicamente podemos usar la cantidad de elif que queramos, como decía Joel antes. Entonces, en este caso, por ejemplo, le estamos agregando la opción de que si la edad está entre 20 y 29, lo que escriba es que es veinteañero. ¿Verdad? Y lo que se adelantaron un poco cuando me hicieron la pregunta es la estructura de if, elif, else, que aquí es como que vamos a aplicar todo lo que les he repasado sobre estructuras condicionales, porque aquí vamos a tener la opción de poner un else después del elif, donde me van a decir simplemente es adulto. ¿Verdad? No es ni menor, ni tampoco es adulto mayor, simplemente es adulto, ¿verdad? Entonces, colocar este else después de uno o varios elif, lo que va a hacer es que se establezca una opción por default. Esto lo que va a hacer es, si ninguna de las condiciones anteriores dio verdadera, pues por default imprima esta última que le estoy poniendo en el else. ¿Ok? Haciendo un repaso entonces de cómo funciona esta estructura, si la condición del if es verdadera, se ejecuta solo el bloque del if. Si la condición del if es falsa, entonces vamos a revisar el if. Si esta segunda condición del elif es verdadera, entonces lo que hacemos es ejecutar ese bloque del elif. ¿Verdad? Ahora bien, si la condición del elif también es falsa, entonces vamos a ejecutar por defecto la que nos queda, que sería la del else. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Mucha información, poca información, vamos bien, ustedes me dicen. Mucha para los que no sabemos nada. Ahí vamos. Sí, demasiado.
Sí, digamos, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es bajar un poco la velocidad, ustedes me dicen, y podemos irlo viendo por Porfa, partes. Sí, porque yo voy muy lenta. Sí, sí, porfa, para entender mejor. Sí, porfis. sí. Entonces, Gracias. lo que podemos hacer es, ahorita lo que tenemos planeado es pasar a parte de ejemplos, donde podemos ver cómo funciona esto cuando ya estamos programando, ¿verdad? Haciendo un repaso, if me da una condición y me dice ejecute este bloque de código si esa condición es verdadera, ¿verdad? Else me dice si el if que tengo antes fue falso, ejecute lo que digo a continuación. Y el elif lo que hace es agregar una opción que es una combinación de ambos que me dice, además de ejecutarse solo si el if anterior dio falso, agregue también un if que me va a ayudar a ver la diferencia. ¿Alguna duda? Yo, Dígame. donde dice if, ¿verdad? Donde dice print, esas comillas, me imagino que ese carácter es importante para que todo funcione, ¿verdad? Sí, es importante porque cuando yo pongo comillas, ¿qué tipo de dato es? Texto. Sí, texto. Es un texto, ¿verdad? Es una string. En cambio, si no lo pongo, Python me va a decir, no existe en mi lenguaje de programación. Y tampoco es una variable. Y menos si me está dejando un espacio y después me está poniendo la palabra menor, ¿verdad? Básicamente eso no está definido dentro del lenguaje. Entonces me va a dar un error. Okay. ¿Y cómo hago para poner ese carácter? Porque no lo logro. Puedo usar dos comillas también. La doble también me da comilla. error con comillas. Vamos a ver por acá. Si yo en vez de Mauricio pongo, vean que de hecho aquí lo hice sin querer. La primera lo usé con comillas dobles y cuando hice la comparación lo usé con comillas simples. Ambas son admitidas, pueden usar la que quieran. ¿Ok? Ok. Lo que sí es importante es ponerlo. Ok, entonces, veámoslo en un ejemplo. Toda esta cantidad de información que les acabo de disparar, la vamos a ver aplicada a continuación. Entonces, dice que vamos a hacer el cobro de un cine. Y resulta que Jocelyn decidió abrir un cine de Women Who Code y va a empezar a cobrar entradas. Entonces dice que la sala de cine de Women Who Code tiene el siguiente esquema de cobros para vender los tiquetes. Si compra solo un tiquete, vale 3,000 colones. Si compra 2 tiquetes, le van a cobrar a 2,500 cada tiquete. Si compra entre 3 y 5 tiquetes, le van a cobrar a 2,300 cada uno. Y si compra más de 5 tiquetes, se los van a cobrar a 2,000 cada uno. Ese es el esquema que están utilizando para vender tiquetes. Entonces lo que queremos es un programa de cobros hecho en Python, donde la persona indique la cantidad de entradas y el programa le indique el total del monto por cobrar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar hacer ahí? Primero, leer de entrada cuántas son los tiquetes que vamos a vender, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos ese valor lo podemos ir comparando en esos rangos para ver cómo le cobramos. Ok, ¿está claro lo que queremos hacer? Tomen el screenshot de nuevo para ir a resolverlo juntos. Ok. 3, 2, 1. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, vamos a empezar por acá haciendo lo que siempre hacemos, que es preguntando el valor. Entonces vamos a poner aquí una cantidad de entradas, donde vamos a hacer un número entero, de hacer un input, que diga por acá, ¿cuántas entradas quiere? Ya sabemos cómo funciona el input. Aquí lo estamos transformando a un valor entero y lo estamos guardando en entradas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir comparando. ¿Qué es lo primero que nos dice el enunciado? Nos dice, si compra solo un tiquete, el precio sería 3,000 colones, ¿verdad? Entonces, inicialmente vamos a inicializar por acá una variable. El precio empieza siendo 0. Y yo voy a empezar diciendo, si la cantidad de entradas es 1, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cuál va a ser el precio? 3,000. El precio va a ser 3,000 colones, ¿verdad? Ahora, yo podría decirle, una vez que ya termine de verificar si es 1, digamos que si es verdadero ya tenemos el precio. Pero ¿qué pasa si es falso? Si las entradas que ingresó el usuario son más de una. Necesitamos validar, ¿cierto? ¿Qué estructura de control me funcionaría para decir, si ese if dio falso, entonces compare de nuevo a ver si son 2 tiquetes?
Else. Con un else, si yo pongo un else, eso quiere decir todo lo que no es uno. Entonces, yo podría utilizar un elif para decir que si las entradas son 2, ya puedo definir otro precio. ¿Cuál sería el precio? 2.500. 2 tiquetes de 2.500, ¿verdad? 2 por 2.500 o pueden ponerlo igual como 5.000 colones. Igual, Mauricio. Eso, lo hice el propio para ver si me decían. Yo ya iba a preguntar, esa parte me la perdí porque se ponían 2. No, exacto. La siguiente es, si la compra está entre 3 y 5 tiquetes, ¿cómo validaría yo si la compra de entradas que quiero hacer está entre 3 y 5 tiquetes? Con otro elif. Con otro elif, que me diga, si estas entradas están entre 3 y 5, exacto, porque hay que incluirlo. Entre 3 y 5 entradas, ¿qué valor le tengo que dar si ese valor está entre 3 y 5? 2.300. Exactamente. Entonces vamos a poner por aquí que el precio es igual a 2.300 cada entrada. ¿Cómo hago para decirle que cobre a 2.300 cada entrada? 2.300 entradas. 2.300 por entradas, ¿verdad? Esto va a hacer que me funcione tanto si son 3, 4 o 5, ¿verdad? Porque depende de lo que tenga entradas ahí guardado como valor. Y ahora lo que me queda es que si compra más de 5 tiquetes, me las cobran a 2.000 cada uno. Else. Voy a poner un else acá y decir que el precio va a ser igual a cobrarme a 2.000 colones cada entrada, es decir, multiplicar por el valor que tenga guardado entradas. Y si yo ejecuto esto, ¿ya vamos a tener un precio en pantalla o no? No, tienes que poner print. Eso. A mí me queda una duda, ¿por qué en la fila 2 el precio es igual a 0? En la fila 2 el precio es... Sí, aquí lo que estoy haciendo es como una buena práctica en programación, definir una variable y poniéndole un valor 0. De todas formas, en Python esto no es necesario porque todos los if van a crear un valor de precio. Lo que pasa es que es una buena práctica porque así me garantiza de que la variable exista a la hora de imprimir. A la hora de imprimir, vea el nivel de indentación. Yo estoy poniendo el print a este nivel de indentación. Entonces, para garantizar que a este nivel de indentación exista un precio, entonces lo inicializo como un valor de 0. Es como más como una buena práctica. ¿Ok? Y esto lo hace mucho uno también por si lo que quiere es ir aumentando valores. Digamos, muchas veces lo que nos interesa es llevar un contador o tener un valor entero que empieza en 0 y va aumentando con el programa. Entonces uno acostumbra a inicializarlo antes de comenzar. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir por acá que el precio es y le vamos a concatenar el resultado de pasar a string lo que está guardado en precio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está guardado en precio, páselo a un valor string. ¿Se acuerdan que vimos esto en la clase pasada? Esto lo que quiere decir es transforme el tipo de dato de un número a un string. ¿Y para qué quiero un string? Para que cuando yo ponga más, esto lo que haga es concatenar, o sea, pegar. Entonces yo voy a ver el precio es y el valor que tenga precio. ¿Está todo claro? Va de nuevo. Va de nuevo. Sí, Este precio. Porfa, Ok, voy a hacerlo así. Digamos, si yo no pongo esto, yo pongo que quiero imprimir el precio, lo que vamos a tener en pantalla es un número, ¿verdad? Digamos que yo quiero 5 entradas, entonces me dice que son 11.500 colones, ¿verdad? En este momento estoy viendo un resultado. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es construir un string que me dé un resultado completo? Entonces yo podría poner por aquí el precio total es y le concateno el precio. ¿Cuál sería el problema de hacer eso? En lugar de ese más y ya. Sí, digamos, si ustedes ponen una coma aquí, lo que hace es mandar varios parámetros al uso de print. Pero lo que quiero que veamos es la diferencia de que por qué necesito cambiar el tipo de dato. ¿Qué pasaba? ¿Qué les dije al inicio? Si tenemos Porque un no string. se podían mezclar entre texto y números. Exactamente. Entonces yo ejecuto esto y me dice que yo quiero, no sé, 3 entradas, lo que vamos a tener es un error, ¿verdad? Entonces las dos formas en que podemos arreglarlo es o ponemos una coma, como decía la compañera, pero como no hemos visto eso de qué significan las comas y eso,
lo que podemos hacer de momento es transformarlo a tipo string, es decir, decirle que lo transforme a texto, y el resultado de eso ya ahora sí lo puedo concatenar al otro texto. Ahora sí, mejor. Sí. Sí, mejor. Ok. Gracias. Entonces, ahora sí, cuando yo ponga aquí que lo que quiero son, por ejemplo, 6 entradas, me va a decir que el precio total es de 12,000 colones. Porque me las cobró, sería en este caso a 2,000 colones cada una. ¿Lo ¿Y cómo vieron? Sí. hacemos para que para ponerle el precio por entrada dependiendo de el total de entradas que quiere? Eso es lo que le estamos preguntando acá. Aquí estamos preguntando cuántas entradas quiere, o sea, es un total. Ah, sí, Y pero para basado que en ese también, total. para que Ajá. también haga el print de eso, me Sí, explico. como imprimir el desglose. Tantas Ajá. entradas y le costó esto en total. Ah, bueno, lo que podríamos hacer es hacer otro print por acá. Ujú. Que ponemos para esa cantidad de entradas. Entradas. Para esta cantidad de entradas. Y después ponemos esta parte. El precio total es. Vean que aquí estoy haciendo lo mismo de nuevo. Estoy transformando string el valor de entradas porque entradas es un entero, ¿verdad? Entonces, para poder armar la frase, necesito usar el cambio del tipo de dato. Entonces, cuando yo llegue a cuántas entradas quiere y le pongo que 3, me va a decir para 3 entradas el precio total es de 1,900. Ah, ok, pero no está poniendo como el precio por entrada acá. Ah, ok. Usted lo que quiere. Ajá, que muestre, Ok, ya entiendo. Bueno, ahí lo que podríamos hacer es tener otra variable para eso, ¿verdad? Así se me ocurre a mí, donde podríamos poner por acá, digamos, precio unitario, ¿verdad? Y esto lo que hacemos es una string, ¿verdad? Entonces le ponemos por aquí, no sé, todavía no sabemos cuánto es. Y lo vamos a inicializar dependiendo de lo que queremos. Entonces, si es una entrada, lo que podemos hacer es guardar por acá, precio unitario, sería, por ejemplo, 3,000 colones, ¿verdad? Si lo que queremos más bien es que las entradas sean 2, entonces lo que hacemos es guardar por acá que el precio unitario va a ser de 2,500. Después, si las entradas son 5, o sea, estoy usando una variable para guardar cuál es el precio unitario, ¿verdad? Y acá también lo puedo hacer diciendo que son 2,000 colones. Y basado en eso, yo puedo llegar a decir para esta cantidad de entradas, y le pongo aquí el valor unitario es, y aquí le pongo el valor de precio unitario. ¿Por qué en este caso no lo estoy transformando a string? Ya lo tienen string. Ya lo tengo en string, ¿verdad? Si quieren para hacerlo consistente, digamos, para que pongamos en práctica todo lo que les acabo de explicar, podemos hacer algo así. Y en este caso, sí tendría que transformarlo a string. Mauricio, pero ahora que también podría ser el precio total de las entradas dividido entre la cantidad de entradas. Sí, eso está mucho más inteligente. Menos complicado. Efectivamente. Sí, también, o sea, vean que cuando uno tiene un problema, siempre hay muchas formas de solucionarlo. Digamos, cada una de ustedes podría darme una forma distinta de hacerlo y puede que todas estén bien. Yo me compliqué un poco porque puse un precio unitario. Cuando lo estaba haciendo, también estaba pensando que yo también podría mantener este precio como el valor unitario. Y ese valor unitario lo que hago es multiplicarlo por la cantidad al final. Era un precio total. ¿Verdad? Exacto, para sacar un precio total. O sea, en realidad hay diferentes soluciones, pero lo que quiero que entendamos por acá es cómo funcionan las estructuras de control. ¿Ok? Bueno. Yo tengo una duda, porque estaba haciéndolo así como vos y todo, y siguiendo los pasos, y no me da el total. Si quiere, comparte rápidamente y vemos qué fue lo que faltó. Bueno. Falta agregar el precio. El precio total es, pero no le está poniendo cuál es el valor que quiere imprimir. Le falta Entonces, el más string. adentro de ese paréntesis, exacto, después de es, Ajá. tiene que poner una coma
y luego la palabra precio. No, después de la comilla. Después de la comilla. Ajá, Acá. después de la comilla. Entre la comilla y el paréntesis, exacto. Pone Ahí. una coma y pone el precio. O usa lo que acabamos de ver, que es transformarlo a string y concatenarlo. Cualquiera de las dos. Ponga ahí la palabra precio. Y ahora ejecute de nuevo, por favor. Ay, no miro. Si quiere, mueva el cursor lejos de esa línea. Sí, ya. Ajá. Entonces lo corre de nuevo. Bueno, tiene que detener primero lo que estaba pasando. Ajá. Y ya lo Correrlo. puedo volver a correr. Exacto. Y no me hace nada. Probablemente es error de conexión. Porque no ¿Será? está. Sí, porque no está. Dele en el basurerito que tiene a la derecha arriba. Yo eso Para lo darle clear. hago. Sí. Exacto. Darle stop y luego otra vez run. Si no está No. corriendo. No, no está corriendo. Pero es un error del ¿De replit. internet? O Del de, replit. ah, Sí, me o sea, pasó la es semana porque, pasada. sí, es porque no está, por eso es que les recomendé que bajaran el local. Digamos, si usted pone ese código exactamente en un intérprete local, no va a tener problemas. Esto es un error de que cada vez que usted le da ahí en run, eso se está ejecutando en alguna otra computadora del mundo y le está dando una respuesta. Entonces esa ok. computadora se está quedando trabada. Yo creo que es Pregunta, el no, la condición 3 que dice que es menor o igual a 3 y mayor a 5. No es al No, revés. pero Entonces, está lo que bien. tengo que hacer es bajar uno a la compu. Es que no lo pude bajar. Sí, Yo creo sería que lo recomendable para más que o no tenga ese menos. tipo de errores de conexión. ¿Cómo? Tal Pero vez dele refresh por el momento, tal sí, puede vez. refrescar a ver si le funciona. Pero alguien me dijo que había un error. Déjeme revisarlo. Si entradas es 1, No, los símbolos están Entre el bien. si más y el entradas es menos 2, no están al revés. El 3 y el 5. si No, entradas es no mayor o están igual bien. que 3 y menor o Menor igual que Puso el 5, no mismo está bien. símbolo. Menor o igual que Puso 3. menor Puso o el igual mismo y tiene que ser símbolo. mayor o Ajá. igual. Debería ser mayor o igual. No, está bien porque No, está la bien. cantidad está en medio de los dos. Sí, la cantidad Pero sería entre Es 3 si y no, 3 5. es menor a menor que entradas y 3. entradas Sí, es pero menor a sería 5. Le está poniendo sería menor que 3. mayor o igual a 3. Si es Ajá, menor que debería ser 3, entonces mayor. ya sería otra cosa. Es que lo Exacto, están, por eso no le se Pero hemos. lee, está en medio. si 3 es menor o igual a entradas. O sea, Sí, entradas pero sería no, mayor o igual a 3. creo que no me están entendiendo. No me están dando a entender. Digamos, agarre ese menor igual y ponga un mayor igual. Es que si usted hace eso, estaría indicando que entradas es menor que 3 y Ajá, no es lo que Ajá. queremos. Lo que queremos es que sea entre 3 y 5. O sea, ajá, que sea sí. mayor o igual. Es que hay que Sí, pero leerlo de Entonces está está diciendo bien. izquierda a mayor derecha. igual, pero ahí están diciendo menor o igual. Sí, pero Es que el lo que que es menor está es el diciendo 3, es, no las ajá, es que entradas. 3 es menor o igual a entradas y entradas es menor o igual a 5. Exacto. 3 es menor. Entradas, esa línea número 8 lo que significa es que entradas está entre 3 y 5. Vea lo que está en medio. O sea, es mayor a 3 y menor a Debería 5. ser. Es que no entendí. Yo creo que A ver, están mal los símbolos. Lo que ella se refiere es que debería ir primero el igual y después el No, símbolo. mayor o igual, diría yo, pero no sé. No. Porque no, si porque es si usted pone mayor a mayor o 3, igual, estaría el caso en el que entradas sea menor que 3. Y aquí lo que queremos es que esté entre 3 y 5. Ok, bueno. Ya los puse a Está... discutir un ratito, ya voy a dejar de compartir. Tal vez si usted pega el código en el chat para que lo puedan correrles que no lo copiaron, digamos, y se den cuenta si tienen un error o no. Yo acabo de contestar ahí en el chat que yo lo tengo idéntico y a mí se me corre perfecto. Y, o sea, lo comparé así, palabrita por palabrita. Ok. No, es que uno tiene que posicionarse como en la línea 1, como en la primera orden, digamos, y de ahí le das run y ya te corre todo. Es que cuando usted le da run, eso lo que hace es tomar lo que usted haya escrito y ejecutarlo. Entonces, no importa de la línea que usted está tomando, lo que usted está haciendo es construyendo un archivo de código. Y cuando usted presiona run, indistintamente de dónde está el cursor, lo que dice es tome lo que usted escribió y ejecute. ¿Ok?
Ok, vamos a ver estructuras repetitivas. ¿Cómo lo ven hasta el momento? Mucha información, vamos bien. Creo que Sí, se sí. tiene que entender un poco mejor el else if y el Bien. if, digamos. Ajá, es que digamos, Práctica tal vez. les cuento rápidamente. Lo que teníamos presupuestado para esta clase era también cubrir las estructuras repetitivas, pero no tendría sentido seguir si no está quedando claro ese primer tema. Entonces, lo que podríamos hacer es tal vez otros ejemplos y dejamos estructuras repetitivas porque ya llevamos más o menos una hora y Hagamos un algo. break room, Mau, con un ejemplo, porque hasta Exacto. que uno le cueste es que ya lo entiende. Exacto. Entonces, hagamos este ejemplo. Entonces, y si no nos alcanza el tiempo, lo movemos para la siguiente lección. Joel, ¿está bien? Sí, claro. Para estructuras repetitivas, porque sí es importante. Entonces, veamos este ejemplo y vamos a dividirnos en breakout rooms y nos ensuciamos las manos. ¿Está bien? Dice, el teorema de desigualdad del triángulo dice lo siguiente. La suma de las longitudes de cualesquiera dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. ¿Eso qué significa? Que siempre los lados de un triángulo tienen que cumplir eso. Que si yo sumo 2, me dé más que el tercero. Entonces tenemos 3 posibles combinaciones, ¿verdad? Tenemos 3 posibles combinaciones. Si yo sumo estos dos lados tiene que darme más que este lado. Si yo sumo este lado más este lado, tiene que darme más que este lado. Y si yo sumo este lado y este lado, tiene que darme más que este lado. ¿Está claro lo que dice el teorema? Sí. Ok, entonces lo que queremos es hacer un programa que pida 3 medidas y determine si esas medidas podrían formar un triángulo. ¿Sí? ¿Están listas para ir a tocar código? No lo podemos hacer por esta vez acá mejor como para entender. Es que en mi caso Sí, yo personal también. sí me gustaría entenderlo un poquito mejor antes de ya empezar a practicar. Pero si sí fuera lo posible. resolvemos después aquí en el main room. Lo podemos tranquila. resolver después, sí. Ok. Tal vez Ok. alguien tal vez no lo logren resolver en break room, pero lo piensan un ratito y si no, ya lo vemos aquí. Creo que, creo que lo más difícil fue entender qué era lo que ocupaba. Exacto. Exacto. En el teorema. Típico, La ¿verdad? Yo soy sintaxis todo Joel. perfecto. Cuando lo hicimos dijimos, suave, ¿por qué la computadora sí le dice triángulo a todo? Y ahí sí nos dimos cuenta que tenía razón. En Lo mi grupo ni comparto. siquiera nos permitió, o sea, ni siquiera nos dio triángulo o no triángulo. Ok. Tuvimos un error de sintaxis. ¿Hubo algún grupo que logró solucionarlo correctamente para compartirlo? Yo creo ¿O que tal comparto vez yo? más bien es el de Ariana, tal vez para corregirlos, no. El de nosotros. Jocelyn. No, es que Ah, creo ok. que Ariana estaba diciendo que les dio error de sintaxis, que no Sí, ya lograron. comparto. Ok. Esto fue lo que... ¿La pueden ver en mi pantalla? Ujú. Sí. Ok. Ok, medida 1 es un entero. Medida 2 es otro entero y medida 3 es otro entero. Usted está comparando en la línea 5 todo lo que está a la derecha del igual con ¿qué? Con un string. Sí, creo que el if tiene Yo creo que el if le puso darlo. igual y eso no se necesita en el if. Acá. Exactamente. Solo Por eso igual. es ese sintaxis. No, un igual No va también ningún está mal. igual, va solo la palabra if. La palabra ok. if y luego la condición. Ok. Igual en Faltan el los elif. siguientes. El Está if pasando en también, todos. todos en igual. ningún statement va eso. Ajá. Sí, Eso era todo. Lo demás, la lógica les pasó igual a nosotros. Siempre les va a dar un triángulo. exacto, Nosotros también nos pasó eso. exacto. Lo que nosotros Lo que hicimos está pasando. fue, perdón, nada más para identificar cuál comando fue el que funcionó, es que pusimos esto es triángulo, sí es triángulo o triángulo. Entonces así sabíamos cuál de los comandos era el que había funcionado según lo que... Buena Sí, idea. lo que pasa es lo siguiente. Vean que el teorema dice que se tienen que cumplir las 3 cosas para que sea triángulo. Las 3 combinaciones. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla en este momento, con que se cumpla una de ellas, ya determina que es triángulo. Y eso no es cierto.
porque puede ser que se cumpla una, pero no las otras dos, ¿verdad? ¿Dejo de Entonces, compartir o lo recreamos? Si quieres, yo tengo la solución porque ya casi no tenemos tiempo y les Ok. puedo compartir una de tantas soluciones. Hasta ahora que lo ¿verdad? explicó Mau, ahí entendí que lo entendimos mal. Pero bueno, es Ajá. parte del show, esto es así. Sí, igual, o sea, Ese es el gran interesante problema porque siempre, entender primero. exactamente, digamos, en informática, cuando ustedes se dedican a informática, es algo muy común invertir la mayoría del tiempo en una solución y no tanto en la sintaxis. Digamos, como al final de cuentas la sintaxis y el lenguaje de programación es algo teórico que usted nada más aplica. Lo realmente difícil es buscar una solución para los problemas, ¿verdad? Sí. En este caso yo les puedo sugerir algo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Yo lo que hice fue más bien darle vuelta a lo que me dijeron y decir, si se tienen que cumplir las tres a la vez para que sea triángulo, quiere decir que con solo que yo encuentre un caso que no cumple eso, ya no es triángulo. ¿Ven? Entonces yo aquí puedo decir, si yo sumo lado 1 y lado 2 y eso me dio menor o igual que lado 3, significa que ya incumplió la regla, entonces no es un triángulo. ¿Ok? Con un elif le digo, digamos que esa regla sí la pasó, sí pasó esa regla, ¿verdad? Entonces ahora voy a probar otra combinación. Si esta segunda falla, ya sé que no es un triángulo. Independientemente de si la primera me había dado, si la segunda no dio, ya no es un triángulo. La tercera opción me prueba la tercera combinación y me dice que no es un triángulo. Y en cualquier otro caso, digamos, si yo ya pasé por la opción 1, la opción 2 y la opción 3 y no pude entrar a ninguno de estos bloques, quiere decir que es triángulo. ¿Ven? Esto es un poco como un juego. Córreme eso y hágame que llegue a decir que es un triángulo, para ver. Ajá, entonces, por ejemplo, 3, 3 y 3 me va a decir que podría ser un triángulo. Ah, pero porque le puso el igual, pero quítale el igual. Dígame O un el valor que sí statement podría decía ser mayor triángulo. igual. Es que le puse menor o igual porque lo que dice el teorema es que tiene que ser mayor para que se cumpla. Sí, Y sí. yo aquí lo Bueno, estoy poniendo lo tampoco contrario. nos vamos a quedar aferrados a estas situaciones de la vida porque ya se... ya se ser demasiado intenso, pero ya entendimos el asunto. Exactamente. Vea, Bueno, podría digo ser un yo, no triángulo. sé. Es que solo estábamos evaluando un lado, por ejemplo. Bueno, dos lados a la vez. No estábamos evaluando las tres en el mismo momento. Sí, es que por eso les dije que habían tres combinaciones, ¿verdad? Son tres lados y hay tres posibles combinaciones. Solo si se cumplen todas a la vez, yo puedo determinar que es un triángulo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esto es como un juego, si se dan cuenta. Siempre que uno se afronta a un problema de este tipo, es un juego de palabras, de ver a qué le doy vuelta, cuál condición me sirve, cómo pongo aquí las estructuras de control para que al final pueda tener un resultado en pantalla. Entonces, ¿verdad? cuando le da ahí, que es un triángulo. Por Cuando ejemplo, regresa. aquí el ejemplo que estoy mostrando no era un triángulo. Si yo le pongo un valor que sí, el valor más práctico que se me ocurre es si los lados son iguales, ahí tenemos que sí puede ser un triángulo. Pero ponga, No por sé. ejemplo, el teorema dice que dos lados tienen que ser mayor que el tercero. Sí. Entonces, ¿podrías hacerlo otra vez con valores diferentes? Por ejemplo, 5, Sí, 7 y algo. Tiene que cumplir los tres a la vez. Digamos que el lado 1 más el lado 2 sea mayor que el lado 3. Después Exacto. el lado 1 más el Digamos, lado este 3 ejemplo sea podría mayor ser que un el lado triángulo 2. porque que el 5 más lado 7 es mayor que 10. Lo 12 que es habría mayor que que 10. hacer ahí es como que uno de los lados sea estrepitosamente muy grande comparado a los otros dos. Para que no pueda ser un triángulo, sí. Exacto. Por ejemplo, 2, 2 y 10. Ese no es un triángulo. Para que sepan, vamos a tener en cuenta esto de los enunciados para las futuras clases y que el enunciado quede bien claro para que puedan hacerlo. Sí, hacer, sí, pero hacer también, ejemplos, hacer ejercicios fáciles, ¿será? ajá, pero también, digamos, es parte de comprender la programación que hay que darle vuelta a lo que nos dicen. O sea, en programación nunca nos van a decir, lo que tiene que hacer es 3 variables y sumarlas. Nos van a dar un problema y tenemos que ver cómo lo solucionamos, ¿verdad? El cliente va a llegar y nos va a decir un montón de cosas que no nos entienden. Exacto. Es un poco como el chiste de, ¿verdad? Entonces, por eso nos detuvimos acá un poco y entonces retomaríamos la siguiente lección con estructuras de control repetitivas. Y yo creo que es todo por hoy. Ya nos pasamos más bien 5 minutos. Entonces, agradecerles. Si no se dejó Joss, si hay algo más que agregar.
Solo una consultita, ¿si van a poder mandar las presentaciones, la anterior y esta? Sí, lo que pasa con las presentaciones es que como son animaciones, muchas veces cuando uno las envía no salen bien. Pero yo lo que voy a hacer es tratar de hacer un resumen que sí se pueda ver bien. Y se los envío a través de Jocelyn. ¿Está bien? Ok, genial. Gracias. Esa es la promesa de la semana. Ready. Ok. Ok. Mil gracias por todo. Gracias. 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 Hasta luego, Bueno, chicas. chao. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias, bye. Gracias.